Ok, obrigado. Está bien, perfecto. Obrigado. Bienvenidos una vez más a Inlight You. En el último episodio os dejamos llegando a las cataratas de Calandula. Nos quedamos en el pueblo, a escasos kilómetros del lugar. Queremos no solo visitar las cataratas, sino hacer un pequeño trekking que baja hasta la base y que ya tenemos localizado. Pero aquí ir solo no siempre resulta fácil. Además, hoy el tiempo no acompaña. Está bastante nublado y con niebla. Vamos a ver si tenemos suerte y despeja un poco. Buen día. Ahí la moto. En un primer vistazo vemos que tienen toda la zona preparada para turistas, cosa que no nos gusta mucho porque queríamos hacerlo por nuestra cuenta. Ay. Toca lidiar con los guías, que veréis que no va a ser sencillo. ¿Y hay que pagarle también? Sí. ¿Mil cuánto? ¿Cuánto? 2.000. A él 2.000. ¿Y a ti? 2.000 también. A mí, eu vou fazer o serviço. A madrinha Escuchar atentamente. trabalho é aí que vai depois gratificar. Que nosotros pagamos lo que Lo queremos. que queremos, sí, pero quedamos con él que le pagamos lo que queremos según la visita. Nosso grupo a fazermos limpeza aqui na área. O nome do rio, Lucala. Lucala. O nome do rio chama-se Rio Lucala. ¿Río? Lucala. Locala. Sim, ele nasce no Ix, no município do Ix. Ah, que nace en el municipio de Luis. Sim, sim. Las cataratas de Calandula son las segundas más grandes de África en caudal de agua. Y vais a verlo en primera mano. Impresionante. Mira cómo cae el agua, tío. Es que no se aprecia. Cuidado, no te caigas. Cuidado. No te caigas. Esse aqui é o caminho que nós usamos para ver a queda, certo? Hemos intentado hacer el trekking por nuestra cuenta, pero nos ponen muchas pegas y nos tiene que acompañar un guía. Supuestamente son unos 15 minutos de caminata, así que decidimos no cambiarnos y bajar con toda la ropa de moto. Pero rápidamente empezamos a ver que el camino no es nada fácil y que va a ser más largo de lo que pensábamos. Sin embargo, cuando llevamos casi la mitad del camino, vamos a tener una discusión con los guías. Hace un momento, como habéis podido ver, hemos llegado a un acuerdo con el guía en el que pagábamos nuestra voluntad. Un trekking en la selva, solos. Nos hemos escapado. Los guías los hemos mandado para casa. Y estamos aquí en mitad de la selva, buscando las cataratas, porque se han columpiado un poco. Ya estamos, ¿no? De repente los guías se paran y nos piden 45 euros por cada uno. Empiezan a decir que es la tasa normal y que tenemos que pagarla. Por supuesto, les decimos que se vuelvan para arriba, que continuamos la caminata nosotros. Y se quedan bastante preocupados.
Estoy reventado, ¿eh? Yo todavía estoy flojo de la malaria. Cuidado con la piedra. Siéntate, como he hecho yo. Mira qué mosquitos. Y a medida que nos vamos acercando a la base de las cataratas, el camino se va haciendo un poco más difícil, pero más espectacular. ¿Eh? Te agarres bien. Pero vamos, mira. Bueno, pues parece que ya estamos llegando. Lo que se supone que era una caminata de 10 minutos, yo no sé si llevaremos 40 minutos o algo así. ¡Wow! ¡Qué fresquito! ¿Eh? Bueno, ya hemos llegado. Abajo. Aquí está. Hemos estado arriba y hemos bajado abajo. Una paliza. Ahora toca subir, que feo. Sí. No sé si se verá. Pero hemos llegado. No se aprecia la subida, pero es brutal. Olemos a humanidad. Con la chaqueta puesta, los pantalones puestos, las botas puestas. Y encima hoy, que ha amanecido fresquito el día, hemos pasado un poco de frío en la moto. Pues ahora cuando volvamos a coger la moto, que estamos sudando, pues vienen los constipados. Y Coque, que está recién pasada la malaria, está todavía sin fuerzas. Así que, nada. Dios, lo que queda. Vamos, ahora. Bueno, ya hemos llegado a la llanura. Cógelo. Esto está como Mira. en mi vida en papá. ¿Por qué? La camiseta no es gris oscura. Me río por no llorar. Y después de la subida por fin llegamos y aquí estamos lavándonos los bajos. Teníamos con los bajos un poco marrones. Y está aquí nuestro amigo, no sé cómo se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Carl. Carl, que le conocimos en el taller de Luanda y ayer nos dijo que venía para acá, así que ahora le vamos a ver. Cógelo, que se va a caer. ¿Qué se va a caer? How are you? Oh, yes, Now we explain you. yes. Aquí estamos con Carl. ¿Te puedo grabar? ¿Es posible? You here? Explain. Carl, from Germany.
Okay. Nos dirigimos ahora hacia Lobito para descansar allí 1 o 2 días y ya ir yendo hacia el sur, porque nos quedan muy pocos días de visado y que tenemos ganas de conocerlo también. No vamos a llegar a Lobito porque está a 12 horas, pero nos vamos a quedar seguramente en Dondo, en un pueblo llamado Dondo, donde hay un sitio que está bien, barato, asequible, no sabemos cómo está de calidad. La ruta nos la ha recomendado moteros y gente de aquí. No podemos ir por la carretera principal debido a la gran cantidad de lluvia caída en los últimos días, que ha provocado muchas inundaciones. Aquí ¿quiere parar este o qué? Esas lluvias que antes mencionábamos se traducen en pequeños problemas en mitad de la carretera. Bueno, primer día de charca. More easy that it appears. You never know. Yeah. I had somewhere you like this deep in water. In Spain, this bike in the river because it looks like nothing. And hasta aquí hemos llegado. Me he metido en el río y resulta que es barro. Y mira, se ha metido la moto. Espero que no se esté jodiendo nada. ¡Let's go! Bueno, esta es una pequeña complicación. Encontraremos alguna más por el camino, pero no resulta demasiado difícil llegar hasta Dondo. De hecho, hoy no llegaremos tan tarde como pensábamos. Llegamos a Dondo aún de día y nos da tiempo a buscar alojamiento.
Siempre el centro de atención. We are always the center. Always pay attention for us. Él te entiende. Él es alemán, mas te entiende. Fala español. Ahí fala un poco portugués. Yeah. He's doing business for your price. Your price because it's the same. No, it's impossible because we are two And you're only one. and yes. For you 10 kwanzas. For us 20. Decidimos quedarnos en el hotel esa noche, guardar bien las motos en el garaje. Vanessa, tu casco. Tu casco. Sí, no va bien, no E intentar descansar un poco después de este largo día. Ok. Amanece un nuevo día y esperamos que sea prometedor, aunque el pobre Cal no ha dormido nada en toda la noche. Vamos a ver si no se le hace demasiado largo el camino. Seguiremos con la ruta que nos han propuesto nuestros amigos, sobre todo Brigitte, Wolfgang y Luis. Las carreteras transcurren por unos lugares increíbles, espectaculares, llenos de un verde brillante y de unas construcciones rocosas que nos van a dejar anonadados. Pero antes toca, como siempre, lidiar un poco con las carreteras de aquí. Probar del camino. This is África. ¿Serían tan rápido? Al cabo de un tiempo empezamos a escuchar un ruido raro en la moto. A lo mejor los de adelante, pero no. No, porque yo lo escucho atrás. A ver, cabritas. ¿Lo escuchas atrás? Sí, lo escucho atrás. Entonces el freno no es. Ay, la cadena, lleva mucho tiempo sin mirar la cadena. La he engrasado hoy. ¿Y no está tensa ni suelta? No lo sé. Pues a lo mejor es eso. Justo K nos había comentado unos kilómetros antes que había cambiado el kit de arrastre. Y cómo no, las cosas en la vida no ocurren porque sí. Nuestro amigo, sin darse cuenta, nos estaba mandando un mensaje. ¿Eh? Se va a parar ahí atrás, él para. Mira, paro ahí. A ver. Vamos a volar el dron, tía. Espérate ahí delante. Sí, el que se quede ahí.
a trabajar. Bueno, yo creo que lo que nos quiere decir es que le diremos algo porque está haciendo obra. Porque está arreglando la carretera. Y a pocos metros tenemos que volver a parar para grabar. Y no será el único momento en el que tendremos que bajarnos de la moto para disfrutar del paisaje. Damos infinitas gracias, desde luego, a Luis de Cacuacos, a Wolfgang, a Brigitte y a algunos otros moteros que nos han recomendado esta ruta, porque está siendo totalmente espectacular. A veces sientes algo que conmueve tu corazón, que conmueve lo más profundo de ti, que te lleva a pensar en algo que está por encima de nosotros, como un ente que queda clavado en tu mente. La belleza es algo que impregna cada milímetro de tu ser, y de esta manera lo disfrutamos. Parada obligada, vamos. En este último tramo se empieza a romper un poco la carretera. De nuevo la tierra, el mal asfalto, nos va ralentizando un poco. Esto hará que nos retrasemos y que lleguemos más tarde de lo esperado a nuestro destino. Por fin llegamos a Sumbé. No hemos comido nada en todo el camino, intentando hacer kilómetros para llegar. Por lo tanto, el cansancio se hace visible en nuestras caras. Vamos a buscar un sitio donde comer algo y luego buscaremos alojamiento. Pero la hora es mala y no encontramos demasiado. Toca comer algo rápido y coger fuerzas para poder descansar mejor. Sí, claro. ¿Dónde? Donde el gas station. Si quieres, vamos. Do you want to go another time? No, here. I don't want to drive anymore. Okay. Sí, sí. Además es que por el camino que hemos venido he visto varios, tío. Si sigues el camino que hemos visto, te vengo dos. ¡Hala! Bueno, como veis, Vanessa y yo estamos buscando un sitio donde dormir. No la oigo con el ruido que tengo alrededor, pero ya hemos estado en un par de sitios y no quedan vacantes para dormir. Así que tenemos que seguir buscando a ver si hay suerte. Se nos ha hecho demasiado tarde
Y estamos también preocupados por Carl, que la noche anterior no había dormido nada. Siempre, ya lo sabéis, hablando entre amigos el tiempo pasa y no te das cuenta y ocurren estas cosas. La vida a veces compensa un día increíble, espectacular, con alguna pequeña complicación. Toca estar un rato buscando alojamiento para poder descansar esta noche. Hemos venido por aquí.